Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Sí, One Piece está lleno de foreshadows, o mejor dicho, pistas de lo que va a pasar en el futuro. Todo mundo lo sabe, pero hay muchas que quizá no notaste. Y no pasa nada, porque hoy te separamos varias de ellas. Así que deja tu like, suscríbete y ¡vamos allá! Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Amigos, empecemos con una bomba que Oda soltó en el capítulo 503, en el arco de Sabaody. Doflamingo, el villano más estiloso con lentes oscuros, menciona a Smiles mientras se ríe como un psicópata. En ese momento parecía solo un nombre random, pero en el capítulo 685, en Punk Hazard, descubrimos que los Smiles son frutas del diablo artificiales creadas por Caesar Clown, la columna vertebral del ejército de Kaido. En Wano, piensa en la cara dura de Oda. Plantó el nombre de un plot twist gigante casi 200 capítulos antes. En el capítulo 698, después de Punk Hazard, Doflamingo revela que los Smiles son su mercancía para Kaido, transformando secuaces en Zoans extraños. ¿Divertido? Es como si Oda hubiera dicho: pensaron que era puro bla 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 de villano, tomen un ejército de monstruos sonrientes. Esta pista muestra cómo el negocio de Doflamingo conecta Sabaody con Wano. Capítulo 957, probando que el plan de Kaido para dominar los mares empezó mucho antes. Este foreshadow es Oda riéndose en nuestra cara mientras arma el tablero. Ahora, una pista que dejó a los fans rascándose la cabeza. En el capítulo 795, en Zou, Momonosuke suelta que conoció a Gold de Roger. ¿Cómo así? Si Roger murió 22 años antes, capítulo 0. Parecía un delirio de niño, pero en el capítulo 920, Oda revela que Toki, madre de Momonosuke, tenía la Toki Toki no Mi, que permite viajar en el tiempo. Momo y los Vainas Rojas saltaron 20 años desde Wano, directo del pasado cuando Roger aún navegaba. Capítulo 966. Flashback con Oden. Piensa en la locura. En el capítulo 968, Roger visita Wano y Momo, todavía bebé, estaba ahí. Lo que dijo en Zou no era mentira. Era la prueba de que Oda ya planeaba el poder de Toki desde el inicio del arco. Es divertido imaginar a Momo, con 8 años, diciendo: conocí al rey de los piratas y era bien ruidoso. Este foreshadow conecta el pasado de Roger con el futuro de Luffy, mostrando que el tiempo en One Piece es tan elástico como el capitán. En el capítulo 593, después de Marineford, el ejército revolucionario aparece con cuervos misteriosos volando alrededor de Dragon. Parecía solo un toque de estilo, tipo barbudo misterioso necesita aves siniestras. Pero en el capítulo 904, en Reverie, Karasu, un comandante revolucionario, revela que su Susu no, Mi controla Ojin, que él moldea en cuervos. Esas aves no eran decoración, eran armas vivientes. En el capítulo 1083, Karasu usa sus cuervos para atacar Marijoa, mostrando lo peligrosos que son. ¿Divertido? Es como si Oda hubiera dicho: ¿pensaron que eran pajaritos? Son drones de Ojin revolucionario. Esta pista, sembrada 300 capítulos antes, conecta la primera imagen de los revolucionarios con su fuerza táctica, probando que hasta los detalles más bobos en One Piece tienen un propósito épico. En el capítulo 310, en Water 7, una página a color muestra a Luffy con un dragón rosa tiernito. En ese momento parecía solo un dibujo random, pero en el capítulo 795, Momonosuke revela su forma de dragón rosa gracias a la Uo no Mi, modelo, Seiryu. Oda plantó la fruta de Momo en una ilustración años antes. En el capítulo 1001, el dragón de Momo enfrenta a Kaido, confirmando que ese bichito rosa es más que una mascota, es un símbolo de Wano. Piensa en la genialidad. Una ilustración de 2004 ya predecía el arco de Wano en 2018. Es divertido imaginar a Luffy viendo esa página y diciendo: oye, ese dragón es mi amigo Momo. Este foreshadow es Oda jugando a ser vidente, conectando una ilustración vieja con el corazón de la historia de Wano y el legado de Joy Boy. Capítulo 1043. En el capítulo 765, en el flashback de Law en Dressrosa, un niño aparece siendo rescatado en medio de la tragedia de Flevans. Solo hasta el capítulo 956, después de Wano, confirmamos que era X Drake, futuro supernova y espía de Sword. Oda escondió a un futuro capitán pirata en un rincón de un flashback. En el capítulo 981, Drake se infiltra en el ejército de Kaido, y su pasado en Flevans explica por qué conoce también a Lao. ¿Divertido? Es como si Oda hubiera escondido un dinosaurio bebé en una escena trágica, y luego dijera: pensé que no se iban a dar cuenta. Esta pista conecta el pasado de Law con el juego de espionaje en Wano, mostrando que hasta los personajes de fondo tienen destino en Wano. En el capítulo
capítulo 685, en Punk Hazard, Momonosuke rechaza un guiso con un miedo que parece exagerado. Solo en el capítulo 919, en el flashback de Wano, entendemos, Oden, su padre, fue ejecutado siendo hervido vivo. El guiso le trajo el trauma de vuelta. Oda convirtió una escena tonta en un golpe emocional. En el capítulo 971, la ejecución de Oden se detalla, y el miedo de Momo cobra todo el sentido. Piensa en la emoción. Momo, un niño, rechazando comida por un trauma tan fuerte. No es divertido, pero es genial imaginar a Oda plantando esa pista tan temprano, conectando Punk Hazard con el corazón de Wano. Este foreshadow es Oda mostrando que hasta los miedos de un niño tienen raíces profundas. En el capítulo 41, en East Blue, Sanji hace un comentario casual sobre barcos que escalan montañas, riéndose como si fuera un chiste. Años después, en el capítulo 865, en Whole Cake Island, descubrimos que la tecnología de Germa 66, la familia de Sanji, permite locuras como barcos anfibios. Oda plantó una pista del pasado real de Sanji antes incluso de que supiéramos quiénes eran los Beansmokes. Es divertido imaginar a Sanji en el Baratie diciendo: ¿barcos que suben montañas? ¿Quién sabe? Tal vez yo venga de un lugar así. En el capítulo 852, el pasado de Sanji con la Germa se revela y la broma se convierte en una pista de su legado tecnológico. Este foreshadow es Oda riendo, mientras conecta East Blue con el drama de Whole Cake. En el capítulo 489, en Thriller Bark, Lola le da a Nami un Vibre Card, diciendo que le servirá en el futuro. En ese momento parecía solo un regalo de una aliada rara, pero en el capítulo 825, en Whole Cake Island, ese Vibre Card guía a los sombrero de paja hasta Lola, que resulta ser hija de Big Mom, salvando el día. Oda convirtió un pedazo de papel en un plot twist. Piensa en la escena, Nami sosteniendo el Vibre Card en Whole Cake, capítulo 846, diciendo: gracias Lola, eres un ángel zombie. Divertido. Es como si Oda hubiera escondido una llave maestra en Thriller Bark. Este foreshadow conecta arcos separados, mostrando que hasta los gestos más pequeños tienen peso en One Piece. En la portada del volumen 25, capítulo 234, Luffy, Barba Negra, Buggy y Shanks aparecen juntos, en un arte que parecía puro fanservice. Pero en el capítulo 957, después de Wano, todos ellos son confirmados como Yonkou. Oda predijo a los 4 emperadores años antes, en una portada de 2002. En el capítulo 1059, Buggy se convierte en Yonkou, completando la profecía. ¿Divertido? Es como si Oda hubiera dibujado la portada pensando: voy a hacer que estos 4 dominen los mares. Solo esperen. Esta pista visual conecta el pasado con el futuro, mostrando que hasta las portadas de One Piece forman parte del plan maestro. En el capítulo 672, en Punk Hazard, Kinemon reacciona con odio al ver un dragón, pareciendo solo berrinche de samurái. Pero en el capítulo 920, en Wano, descubrimos que Kaido, el tirano que destruyó la vida de Kinemon, tiene la Uo no Mi, modelo, Seiryu, una forma de dragón. El odio era personal. En el capítulo 1001, Kinemon enfrenta a Kaido con furia, y la pista de Punk Hazard cobra todo el sentido. Piensa en la rabia. Kinemon viendo al dragón y gritando: ¡malditos lagartos voladores! Divertido imaginar a Oda escondiendo el trauma de Wano en una reacción aleatoria. Este foreshadow conecta Punk Hazard con el clímax de Wano, mostrando que cada odio tiene una historia. Ahora, para cerrar con broche de oro, hablemos de una de las pistas más emocionantes y geniales de todas, que viene desde Marineford. En el capítulo 579, cuando Luffy y los demás están en medio de la guerra, vemos un diálogo entre la marina y los almirantes, donde mencionan la figura de un monstruo del mar. Ese monstruo no es nada más y nada menos que una referencia directa al futuro encuentro de Luffy con un ser gigantesco, como el propio Kaido, el mayor monstruo de los mares. Lo más increíble de este foreshadow es que en ese momento nadie imaginaba que Kaido estaba en construcción desde esas primeras interacciones, y aunque no fue una pista clara, el hecho de que Oda usara la expresión monstruo del mar ya nos hacía cuestionar ¿cuál sería ese verdadero monstruo? Ahora vemos que Kaido no es solo un villano cualquiera, es el mayor enemigo de los piratas del sombrero de paja, lo que da una nueva perspectiva a ese simple comentario, que hoy tiene un peso gigantesco. Ahora, tomando en cuenta que el propio nombre de Kaido
significa el ser vivo más fuerte del mundo. Queda claro cómo Oda es un maestro en el arte de crear conexiones entre lo que parece trivial y lo que se convierte en esencial para la trama principal. Todo en One Piece está sembrado con mucho cuidado, como un árbol que crece lentamente y revela, con los años, toda su majestuosidad. Además, tenemos otra pista de Oda que en retrospectiva resulta impresionante. Cuando Ace habla sobre su futuro y menciona que su vida está en constante búsqueda de libertad, Oda no solo le dio al personaje una motivación, sino que también preparó el terreno para la grandeza de Luffy, su hermano. Esa búsqueda de libertad no se limita a Ace, sino que abarca todo el viaje de Luffy, que al final se convierte en el protagonista destinado a traer la verdadera libertad al mundo, como el rey de los piratas. Una de las cosas que hace tan especial el foreshadowing de Oda es que no es solo una predicción, sino una conexión emocional con los fans. Cada pista es como una pieza de un rompecabezas que solo encaja después, y eso crea un lazo único entre el creador y el público. Cuando miramos esas pequeñas pistas y nos damos cuenta de que, desde hace años, Oda ya sabía cómo todo encajaría, quedamos aún más impresionados con su capacidad de planear cada arco de manera... Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!